Hola, te mando un saludo a través de la pantalla. Soy Adalberto Romero Rojas y en este tutorial vamos a ver el concepto de plano cinematográfico o plano audiovisual, qué es y cómo se clasifica. Recuerda que usamos los términos cinematográfico y audiovisual como sinónimos. Estrictamente hablando, el término cinematográfico se refiere al uso del cinematógrafo, una máquina maravillosa, pero que ya se usa muy poco. En inglés se usan los términos motion picture, que se traduce como imágenes en movimiento, que me parece una definición muy precisa de lo que nosotros llamamos película o film, para llamar a todas estas obras que a lo largo de la historia se han llamado cinematográficas y se seguirán llamando así por tradición, aunque ya el uso del cinematógrafo ya sea muy poco. Ahora es muy costoso hacer películas o hacer motion picture o obras cinematográficas en el cinematógrafo. Ahora todos los procesos son digitales. Ahora utilizamos cámaras que convierten la imagen en información numérica y así la almacenan. Entonces todos los archivos son digitales. Por eso es que el término audiovisual me parece muy correcto. Ahora ya cinematográfico es más un término que usamos por tradición, más que por precisión. La manera correcta de decirlo puede ser motion picture o obra audiovisual. Bueno, vamos a ver hoy lo que es el plano audiovisual. Este es un tutorial en corto, herramientas para hacer cine en comunidad. ¿A qué le llamamos plano? Plano es una imagen en movimiento continuo, capturada por algún sistema de registro audiovisual. Este sistema de registro puede ser una cámara, puede ser un celular, cualquier tipo de cámara funciona. Pero es importante que haya movimiento y que haya continuidad. Es lo que define finalmente lo que es el plano en el momento que esa continuidad se detiene, que la imagen se rompe, que es otra imagen la que la está sucediendo, el plano termina. El plano comienza cuando empezamos a grabar, cuando apretamos el botón de record o grabación hasta que ponemos stop. La narración cinematográfica es la suma de planos, es la manera como vamos armando una narrativa a partir de un plano y con un plano siguiente. Como parte del relato audiovisual, el plano tiene dos significados: uno inherente, que es el contenido en sí mismo, lo que contiene el plano, pero también hay otro significado que se da a partir del plano anterior y el plano siguiente. ¿Cuál es la relación que existe entre los planos adyacentes? Eso es un tema muy interesante. Es también una clasificación de los tipos de corte, es decir, cómo cuando corto un plano con el siguiente, qué relación existe entre ellos dos. Eso es también parte de un análisis que haremos en el futuro en otro tutorial. Tipos de planos audiovisuales. Las posibilidades de la construcción de un plano son prácticamente ilimitadas. Sin embargo, y con fines de claridad, los vamos a clasificar de acuerdo a sus características. Vamos a establecer 4 tipos de clasificación. Clasificación por apertura o tamaño de encuadre. Clasificación por posición de cámara. Clasificación por movimiento de cámara. Y clasificación por contenido. Vamos a ver primero la clasificación por apertura o tamaño de encuadre. Esto es, qué tan abierto o cerrado tenemos nuestro plano. Existe una muy amplia gama de términos para definir la amplitud del registro de una imagen. Voy a nombrarlos en su terminología más común en inglés y en español, con sus abreviaturas, cuya utilización es muy frecuente. Cuando hacemos listas de planos, muchas veces lo que vemos son las abreviaturas de los nombres de los planos. En todo sentido, en el sentido de la apertura, en el sentido de la posición, etc. Vamos a hacer una
pequeño paréntesis. La traducción al inglés de la palabra plano, como concepto fílmico, como concepto cinematográfico, es shot. Pero solo en esta área. La palabra shot en lenguaje cotidiano significa disparo o tiro. Es obvio que proviene del acto de disparar una fotografía. En español decimos tomar una fotografía. En inglés es shot a photograph, es decir, tirar una fotografía, disparar una fotografía. Entonces la traducción de plano es shot. Siempre que nosotros veamos en inglés la palabra shot, tipo de shot, lo vamos a traducir como plano. A veces he escuchado que alguien se refiere a toma como sinónimo de plano. Para mí es más común utilizar la palabra toma como la repetición de los planos. La palabra toma es un término más general y usualmente cuando estamos grabando hacemos una toma y otra toma y otra toma y otra toma de un mismo plano, es decir, toma es la repetición de una grabación de planos. Vamos a ver primero entonces la clasificación. Vamos a empezar con la clasificación por apertura. Vamos a ir desde la mayor apertura y vamos a ir reduciendo. El plano panorámico. El plano panorámico muestra grandes escenarios en donde no es posible distinguir una figura humana. Tal vez una gran multitud se usa como plano de establecimiento para entender en qué contextos visuales ocurrirán las acciones que serán contadas. Una ciudad, una cordillera, montañas, el campo. Cuando tenemos esta apertura tan grande y se ve un paisaje, hablamos así, plano panorámico, es un panorama lo que estamos viendo. Cerramos un poco y vamos al gran plano general, GPG o Extreme Long Shot. Es un plano de muy amplia extensión, pero en el cual distinguimos una figura humana. Algunos textos no hacen diferencia entre plano panorámico y gran plano general, lo toman como sinónimos. En realidad, esta clasificación es subjetiva. He visto clasificaciones muy minuciosas que van dividiendo, van en grados mínimos, y he visto también clasificaciones muy generales, donde solamente se dan las referencias más marcadas de apertura de un plano a otro. Es importante conocer todas ellas para saber a qué nos referimos. Hay unas que son más importantes, más relevantes para el trabajo de grabación, para el trabajo de construcción de una narración a partir de planos. Vamos con plano general, PG o long shot. Presenta a los personajes de cuerpo entero y muestra con detalle el entorno que les rodea. Abarca gran parte del escenario natural o decorado. Integra a los personajes en su ambiente. Plano entero o plano figura, PE o full shot. Es el encuadre donde los límites superiores e inferiores coinciden con la cabeza y los pies del sujeto. Yo, en mi experiencia personal, nunca he escuchado el término plano entero, el término plano figura. Lo he visto, lo he leído. Pero en la práctica, el término común usado en las grabaciones, en los rodajes, es full shot. Cuando hablamos de un full shot, lo que queremos decir es no se corta el personaje en ningún momento. No vamos a cortar ni pies ni vamos a cortar ningún fragmento. Se va a tomar completo. El cuerpo es la referencia y se va a tomar el cuerpo al 100%, el cuerpo completo. No hace falta mucho más. Con que el cuerpo completo esté dentro de nuestro cuadro, con eso basta para que se cumpla el full shot. Habrá que decir que el inglés se ha convertido en la lengua franca de la producción audiovisual. Utilizamos muchísimos términos en inglés, es algo común y hay que conocerlos para poder entender y para poder participar en cualquier momento en una sesión de rodaje. Vamos con el plano americano o plano 3/4, American Shot. Encuadra a una persona desde la mitad de la pierna hasta la cabeza, un poco arriba de la rodilla hasta
cubrir todo el cuerpo por la parte superior. El nombre proviene de su uso en las películas del oeste, en los westerns, en donde hacía falta mostrar las pistolas en los famosos duelos a balazos. Si hacemos un plano medio, estamos cortando la parte importante de un duelo del oeste, que son las pistolas cuando los cowboys se batían en duelo. El plano medio, o medium shot, usualmente es la mitad superior de una persona, de la cintura a la cabeza, aunque también puede ser la mitad inferior. A veces podemos decir un medium shot inferior, y esto significa que vamos a ver la mitad del cuerpo de nuestro personaje. A lo mejor queremos ver un recorrido, un traslado, o queremos ocultar la identidad de nuestro personaje. Entonces llega a ver este medium shot. Esto también nos indica que el cuerpo humano es la referencia. Si es un full shot o plano completo, es el cuerpo completo. Si es un medium shot, pues es la mitad del cuerpo. Una variación de este plano es el plano medio de 2 o two-shot medium, que se utiliza mucho en diálogos. Constantemente vemos a nuestros personajes dentro de una escena teniendo alguna relación, y entonces utilizamos lo que llamamos el plano medio de 2, que es usualmente la cintura para arriba, con los dos personajes dentro de nuestro cuadro. El plano medio corto. El plano medio corto es a la mitad del pecho, es decir, entre el close-up y el plano medio. Justamente en inglés se dice medium close-up, que es la referencia a partir del plano cerrado, que es un plano cerrado pero medio, es decir, un poco más abierto. Entonces en español utilizamos la referencia del plano más abierto, plano medio corto, y en inglés la referencia del plano más cerrado, que es medium close-up. El primer plano o close-up, este tipo de plano, al igual que el plano de detalle, el primerísimo primer plano, se corresponde con una distancia íntima, ya que no es una cercanía que podamos tener con cualquier persona. ¿A qué me refiero? En nuestra vida diaria nosotros tenemos una distancia con las personas con las que convivimos, sobre todo si no las conocemos de manera íntima, no es parte de nuestra familia, o no tenemos una relación muy cercana con una persona. Hay una distancia que debemos de tener. Romper esa distancia es grosero. Romper esa distancia en la vida cotidiana es como transgresor. Entonces, la cámara, cuando transgrede eso, está haciendo uso de otras posibilidades visuales. Es muy importante. Esas posibilidades visuales nos acercan a los personajes de una manera que en la vida diaria nosotros no podemos tener. Nosotros tenemos esa cercanía solamente con algunas personas, con personas muy cercanas. Entonces, el close-up, el plano de detalle o big close-up ya son distancias que solo la cámara puede hacer, y es muy importante aprovechar de ellas. Saber cuándo poder utilizar ese tipo de planos y hacerlos. Me ha tocado ver que cuando empezamos a hacer cine, empezamos a hacer nuestra narrativa de planos, nos cuesta mucho trabajo hacer este tipo de planos, close-ups y big close-up o planos detalles, porque en la vida diaria no estamos acostumbrados a hacer eso. No, el mundo no se ve así. Tenemos que aprender que en el cine sí se ve. La cámara tiene esas posibilidades y hay que usarlas. Plano detalle o extreme close-up muestra en su máxima expresión una parte del rostro, del cuerpo o un objeto. Clasificación por posición. Esta clasificación nos indica cómo está posicionada la cámara, es decir, el emplazamiento de la cámara, y puede combinarse con cualquier apertura. Es decir, son dos clasificaciones independientes y pueden combinarse de cualquier manera. Ya lo vamos a ir viendo. La posición más importante es la posición natural, es decir, le vamos a llamar posición normal
o posición natural, que es la cámara a la altura de los ojos. Es la posición normal porque todo el tiempo estamos acostumbrados a ver de esa manera. Cuando rompemos la posición normal, entonces ya estamos viendo de una manera cinematográfica. Me refiero a que la cámara ve de maneras en que las personas no podemos ver, o vemos de manera excepcional, ¿no? Ver algo desde el suelo, por ejemplo, o ver algo de arriba para abajo, son cosas que sí podemos usar ocasionalmente en nuestra vida diaria, pero son más bien como posiciones extrañas. La cámara puede hacer uso de ellas todo el tiempo. Es importante que utilicemos estas posiciones justamente para dar una sensación cinematográfica, para dar una sensación de una visión diferente, alternativa, novedosa, rica. Entonces, más allá de la posición normal, tenemos las posiciones cuando la cámara está hacia arriba, que sería la posición en picada, cuando está viendo de arriba hacia abajo. En una inclinación, podemos incluso marcar la inclinación de posición en picada en 45 grados o posición en picada en 30 grados cuando la inclinación es mucha, o de plano cuando la inclinación es en la línea vertical total, es el plano cenital, es decir, la cámara ve en 90 grados de arriba hacia abajo. Ustedes recordarán, este tipo de plano se ve cuando encontramos una persona accidentada, una persona muerta en cualquier historia. Estas posiciones de ver a una persona tirada en algún lugar, en la calle, después de un accidente, se utiliza este tipo de planos cenitales. Del otro lado, cuando utilizamos posiciones de abajo hacia arriba, le llamamos justo a la inversa, contrapicada. Y también utilizamos ciertas referencias de inclinación, como puede ser una contrapicada a 45 grados. La contrapicada a 45 grados es una inclinación como si fuera un cuadrado, viendo de abajo hacia arriba. O una inclinación más leve, puede ser a 30 grados, que es una inclinación más ligera. O, por el lado contrario, una inclinación muy acentuada, que es ver hacia arriba totalmente, que sería lo opuesto al plano cenital. Le vamos a llamar plano nadiral, que es que la cámara está viendo de abajo hacia arriba en 90 grados, totalmente vertical. Le llamamos plano nadiral. Esas serían las clasificaciones de planos. Ahora nosotros podemos combinar y decir, bueno, vamos a hacer un plano picada en 45 grados, full shot, para que podamos ver a una persona completa. 45 grados necesitamos tener la cámara a cierta altura, a la mejor vista desde arriba de un edificio, de una ventana, de un primer piso. A lo mejor podemos decir, queremos un plano general en contrapicada o en posición normal, sencillamente un close-up en posición normal. Esto es la cámara a la altura de los ojos y vamos a ver la cara de otra persona encuadrada dentro de nuestro plano. Estas serían las clasificaciones por posición. Vamos a ver la siguiente clasificación, que es la clasificación por movimiento. Las clasificaciones por movimiento, hay esencialmente dos tipos que se van a subdividir, que son los desplazamientos y los giros. Desplazamiento es cuando la cámara completa se desplaza. El giro es cuando la cámara se mueve, pero dentro de su eje. Puede ser hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Igual, el desplazamiento de una cámara puede ser en todos sentidos. Puede ser hacia abajo, hacia arriba, a un lado, hacia el frente, hacia atrás. Cada uno de ellos tiene nombre. El desplazamiento usualmente le decimos traveling. Cuando es hacia el frente, se llama track in o track out. Track es como decir camino. Track in pues es ir hacia adentro del camino, track out ir hacia afuera. A veces
o se ha hecho muy común ya decirle dolly in y dolly out. El dolly in pues necesita de un aparato que se llama dolly. Este dolly es tipo un carrito sobre unos rieles, y este carrito nos sirve para deslizar la cámara, para desplazarla. Entonces, cuando decimos dolly in, estamos utilizando un artefacto con ruedas para mover la cámara hacia adelante, y cuando decimos dolly out, al revés, utilizamos este artefacto para hacerlo para afuera. Pero ya se utiliza de manera tan común dolly in, dolly out, que muchas veces, incluso haciendo cámara en mano, he oído que las personas le dicen dolly in. No, me parece que no es correcto, pero se ha generalizado mucho y entendemos que es lo que se trata. Lo que se trata es hacer un acercamiento desplazando la cámara o alejándola. El dolly también se puede utilizar para la derecha o para la izquierda. Estamos desplazando la cámara, son movimientos muy comunes. Generalmente tienen que hacerse con un dolly, con esta máquina. Hay muchos tipos de dolly, desde dollies muy grandes donde pueden ir 2 o 3 personas encima que están controlando diversos elementos de la cámara. Y hay dollies muy pequeños, muy sencillos, donde nada más va la cámara y nosotros actuamos fuera de ella o de los rieles. Hay todo tipo de artefactos para poder hacer este tipo de movimientos en dolly. Cuando utilizamos la cámara en mano o con un Steadicam, el Steadicam es este tipo de aparato que nos permite tener la cámara estable, pero teniéndola en la mano, es decir, va contrarrestando vibraciones o contrarrestando movimientos no requeridos, conservando la cámara siempre horizontal. Y ahí es cuando podemos utilizar el track in o el track out, o el desplazamiento o traveling a la derecha o traveling a la izquierda. O también podemos utilizar desplazamientos hacia arriba o hacia abajo. Cuando todos estos tipos de desplazamientos, no hay que confundirlos con los giros. Los giros hay 2. Los giros son sobre el eje, es decir, la cámara no se desplaza, solamente gira sobre sí misma. Cuando utilizamos el giro de arriba hacia abajo, le llamamos tilt up o tilt down. Sin embargo, vuelve a suceder lo que pasaba con el dolly. A veces el tilt, que esencialmente es un giro, se puede hacer como un tipo de desplazamiento también, y a veces he escuchado que dicen as tilt y lo que hacen es subir la cámara completa, no inclinarla hacia arriba, inclinarla hacia abajo. Pero es importante saber que tilt se refiere a este movimiento de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, como sea. Y el pan o paneo se refiere al movimiento de la cámara de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre sobre su eje. Y vamos a la última clasificación, que le llamo clasificación por contenido, es decir, le vamos a llamar el plano por lo que contiene. Más allá de apertura, posición o movimiento, el contenido. ¿Qué es el contenido? Hay una serie de planos muy especiales para esta clasificación. El primero que vemos es lo que se llama plano over shoulder en inglés, que en español significa plano sobre hombro. Es muy común en los diálogos, lo utilizamos para decir que la persona que tenemos enfrente tiene un interlocutor al cual le vemos apenas una parte del cuerpo. Se utiliza muchísimo en los diálogos, es una práctica muy común. De hecho, hay fórmulas de grabación de diálogos, es decir, orden de hacemos un overshot de un lado, un overshot del otro lado, luego un two-shot medium por el frente, luego el overshot de un lado, luego el del otro lado, luego el medium, y son como pequeñas fórmulas para grabar de manera muy sencilla lo que podría ser un diálogo. Esto es el overshoulder. El overshoulder puede ser también en diferentes aperturas.
A veces un over shoulder puede ser casi un medium shot, porque estamos viendo casi la mitad del cuerpo del personaje que estamos grabando, o a lo mejor un medium shot corto, o a lo mejor un plano cerrado, un close-up, o incluso podemos ver gran parte de la nuca, podemos ver plano detalle como los ojos tal vez de la persona que está enfrente. Entonces la apertura es independiente de lo que es en esencia el over shoulder. Lo importante es eso, la presencia de los dos personajes, uno de frente y uno de espaldas, al que le estamos capturando un fragmento. El término over shoulder es muy común, pocas veces he escuchado un plano de hombro. Lo correcto sería decir un plano sobre hombro, pero no es un término que se utiliza mucho en la práctica. Hay que conocer el término over shoulder y saber de qué se trata. Otro plano interesante por el contenido es lo que llamamos el plano subjetivo. Nosotros en español decimos subjetivo. Recordemos qué significa la palabra subjetividad. Subjetividad es la diferencia que existe de una persona a otra. Es decir, lo subjetivo es lo que yo percibo, pero que muy probablemente es muy distinto de lo que percibe otra persona y lo que percibe otra más. Cuando hablamos de que algo es subjetivo, es que dependerá de cómo lo perciba una persona o cómo lo perciba otra. Lo contrario, que es lo objetivo, pues no importa quién lo vea, es lo mismo. En este caso le llamamos plano subjetivo porque es justamente la mirada de una persona. Nosotros, como espectadores, estamos viendo a través de los ojos de un personaje. Es decir, nosotros somos, digamos, los perceptores. Somos los que percibimos la subjetividad del personaje, lo que ese personaje ve. En inglés, nada que ver, en inglés no se utiliza este término subjetivo, se utiliza punto de vista, plano punto de vista, point of view shot, porque es el punto de vista de un personaje. Esto es cuando la cámara simula ser la mirada de un personaje y nosotros como espectadores estamos justamente viendo a través de los ojos de ese personaje. Y lo mismo que en los otros planos, podemos combinar un plano subjetivo con cualquier apertura, con cualquier posición, con cualquier movimiento. Sobre todo, el plano subjetivo es muy común que sea una cámara en mano un poco temblorosa, como simulando el movimiento de un personaje, el movimiento de una persona. Hay maneras de hacerlo. Muchas veces ponemos objetos delante de la cámara, simulamos un movimiento que podría estar haciendo una persona para que se sienta, para que el espectador pueda sentir que está viendo a través de los ojos del personaje. Y eso serían todas nuestras clasificaciones, 4 tipos de planos y cada uno de ellos con múltiples variantes y todos ellos combinables uno con otro. Entonces, cuando hacemos nuestro shot list, vamos a especificar en nuestro plano el tipo de apertura que queremos, vamos a especificar también la posición que queremos, vamos a especificar si queremos o no movimiento y qué tipo de movimiento queremos, y si necesitamos algún que sea un plano con algún contenido en especial. Y bueno, esto sería todo por este tutorial. Espero que le haya sido claro. Comenta por favor aquí en el YouTube si tienes alguna pregunta, si hay algo que te parezca que no es muy nítido, para poderlo corregir. Este tutorial se realizó con el apoyo del Sistema de Apoyos a la Creación y Proyectos Culturales SACPC y es parte del proyecto En Corto, Herramientas para hacer cine en comunidad. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo.